por fuera o que estamos por fuera, pues no se interesan o no nos interesamos en los temas de política y de cambio nacional por una razón, porque venimos de allá donde realmente no valía la pena interesarse, porque pues, siempre lo han dicho así, no vale la pena interesarse en política porque todos son unos ladrones, porque todos son lo mismo, porque después de que llegan allá se olvidan, ¿sí? Y cuando llegan acá, pues no conocen la historia de lo que ha ocurrido acá. Y el desconocimiento de esa historia, pues les lleva a encontrar una sociedad que les ofrece algunos derechos, les ofrece algunas garantías, sin saber por qué o cómo la consiguieron, y pues aprovechan, profitan, como decimos nosotros, de esas garantías, de esos derechos que la ley aquí sí les da, y siguen su camino, porque llegaron acá y encontraron eso muy normal, ¿sí? Y siguen su camino derecho y sobre todo haciendo dinero, porque pues, la mayoría de las personas que vienen es una migración económica, que vienen con el propósito de cambiar económicamente sus vidas y eso les impide pensar en otras cosas, ¿sí? O sea, su mentalidad está ahí en que me voy a estar 3, 4, 5 años, finalmente son 10, 15 o 20, ¿sí? Pero en inicio uno viene por 3 años o por 5 máximo para una casa y un negocio y su mentalidad está concentrada solo en eso, ¿sí? Está concentrada solo en eso y eso impide a las personas preocuparse por otros aspectos del país, ¿sí? Entonces, yo quiero dejarlo claro como primero. Como segundo, Edilberto, pues yo creo que sí, en Colombia los chulavitas comienzan a aparecerse por los lados de la fiscalía ya. Yo creo que allá se comienza, ese fenómeno comienza a aparecer y eso habrá que irle haciendo atención, ¿sí? Yo recuerdo un debate que había en el Congreso, en el Senado de la República, donde el senador y compañero Gustavo Petro le respondió al senador Mejía. Cuando el senador Mejía le dijo, usted sobra en este Congreso, el senador Petro recordó la canción del baile de los que sobran y le dijo, aquí, si nosotros somos gobierno, usted no sobrará. Tal vez necesitaremos que esté un poco más leído, pero usted no va a sobrar, dijo el senador Petro, ¿sí? Entonces, yo creo que ese día comenzó el pacto histórico del que después hablan, ¿sí? Ese día comenzó el pacto histórico y ese día comenzaron y comenzamos a entender que nadie sobra en Colombia, que todos son supremamente importantes para poder cambiar el país. Lógicamente hay algunas responsabilidades judiciales. Hay algunas personas que judicialmente deberán responder por algunas cosas, pero siendo muy graves esas cosas, pues Edilberto tiene razón y también Gustavo Petro en decir, pero aún la gravedad, si nos cuentan la verdad para poder reconstruir nuestra historia de la manera correcta, ¿sí? Pues todos podrán seguir construyendo en este país, podremos hacer las paces, podremos hacer la paz con ustedes también. ¿Sí? Porque todos son importantes. Y en ese ejemplo, pues los que han, digamos, ocasionado daño mucho o poquito al país, pues también son importantes en este pacto para que la verdad que ellos conocen permita ese cambio de la historia, que la historia se cuente en la forma correcta, ¿sí? Ahí nace el pacto histórico, ¿sí? Pero resulta que el pacto histórico tiene que ser más allá de lo político. Yo lo he explicado en muchos escenarios y por eso les pedí tomarme los minutos que dejé ahorita. Porque el pacto histórico no pueden ser solamente 8, 10, 20 o 30 políticos que se abracen para una foto. No pueden ser solamente las cabezas visibles de los partidos y movimientos políticos del país. Porque es que ellos finalmente siempre se han abrazado, sean de izquierda o sean de derecha. Siempre han habido alianzas, siempre han habido uniones políticas. Ese pacto político existe cada 4 años, cada que hay elecciones. El pacto histórico que Colombia necesita es el pacto de nosotros con nosotros mismos. Ese es el primer paso. Es que nosotros, abrazándonos nosotros mismos, entendamos que somos nosotros responsables de lo que está pasando. Y aquí no estoy hablando como candidato, sino como un colombiano más. Entonces, necesitamos entenderlo así y decir, nosotros somos importantes dentro del cambio que necesita Colombia, ¿sí? Y cuando lo entendamos, pues entonces sigue un segundo paso del pacto histórico, que es el pacto histórico entre las bases.
y es que ese colombiano que él mismo se pudo convencer de que era importante para este pacto, pues salga y hable con nosotros y con las otras, e invite a los demás colombianos y colombianas a que juntos se acomoden y se organicen desde sus regiones, porque no puede ser solamente desde Bogotá, sino desde sus regiones, desde sus barrios, desde sus veredas, para aportar a ese cambio que necesita Colombia, para que las campañas finalmente no cuesten un solo peso, para que sean personas convencidas de que van a votar por alguien porque realmente les ofrece la seguridad para aportar en ese cambio que el país necesita, y no porque les está dando ladrillo, tamal y demás, sino porque el colombiano ahí, esa persona, ese ciudadano, esa ciudadana, está realmente convencido de su poder, porque es que finalmente el poder no lo tienen los que se abrazan en Bogotá, el poder lo tiene el ciudadano de a pie, que es mayoritariamente en Colombia. Es que la mayoría son la gente de las bases, son la gente de las bases quienes ponen los alcaldes, los concejales, los gobernadores, los congresistas, al presidente. No es la élite. No es la élite económica ni es la élite política del país quien pone a los gobernantes. A los gobernantes, así sea comprado con tamal, son las bases las que los ponen. Entonces, la importancia del pacto histórico es esa, es descentralizar el pacto. Y eso yo lo he dicho en todos los escenarios donde me invitan. Porque cuando descentralicemos el pacto y lo llevemos a las regiones, lo llevemos a las negritudes, lo llevemos donde los indígenas, lo llevemos al barrio y a las veredas del país, de todos los rincones del país, ese día Colombia va a cambiar. Es supremamente importante, compañeros, no solamente ustedes que me acompañan en este espacio, sino las personas que nos están viendo, que cuando piensen en pacto histórico, no piensen en Petro abrazado con Benedetti. Es que piensen en ese ciudadano y esa ciudadana de a pie que vive en la indignidad en un barrio y en una vereda, y que son ellos quienes se tienen que abrazar juntos para decidir si Petro y Benedetti sí son las personas adecuadas para darle el cambio al país. Si es que Dilberto es la persona adecuada para ser representante a la Cámara, si es que Jenner sí tiene las facultades para ir al Senado y otros miles, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que hago, y es el pacto histórico en el que Jenner Úsuga cree. Ese es mi pacto histórico y ese es el pacto histórico por el que yo peleo todos los días. Excelente, muchas gracias. Jenner, muchas gracias, Gilberto. Pues de verdad que quedamos pendientes para sí. yo creo, para ver cómo va la campaña.